Buenos días, mis hermanos. Es un placer nuevamente estar aquí con ustedes, reuniéndonos, glorificando el nombre de nuestro Dios. Y pues me da gusto, hermanos, verles nuevamente y poder saludarles. Reciban un abrazo y un saludo fraternal de nuestros hermanos de Huehuetoca, en el Estado de México. Amén. Como siempre, hermanos, la temperatura hace de las suyas y el frío, luego el calor, siempre salgo dañado de la garganta, pero eso no impide que estemos aquí para poder exponer la palabra de nuestro Dios. Ahí si algún gallito se sale, me lo agarran porque al rato nos lo comemos ensanchado. El tema, hermanos, que en esta mañana quiero hablar con ustedes es un tema. A mí me han gustado siempre los temas reflexivos que nos hagan reflexionar sobre la palabra de nuestro Dios. Y el tema que hoy traigo, hermano, es ¿qué estás produciendo en tu vida? Basado en Gálatas 5, 22 al 26, donde nos habla acerca de los frutos del Espíritu. Y esta pregunta, hermanos, es importante que cada uno de nosotros nos la hagamos. Por ejemplo, yo les pregunto, hermanos, ¿qué ven ustedes ahí? Una perla. Ok. ¿Qué más ven? La almeja, la ostra. ¿Sí? La ostra produce esa perla. Pero ustedes saben cómo se produce esa perla. ¿Quién sabe? La babita de la ostra. Ok. La babita de la ostra. ¿Qué más? ¿Quién me puede decir cómo se produce esa perla? Como que te extrañe, como la entra, vuelve a entrar. Entonces, una forma de protección. Ok. Mire, la forma de que la ostra produce esta perla es cuando un parásito, ¿sí? Un parásito entra en ella y la quiere dañar. Entonces, la ostra, en forma de protección, va soltando lo que nosotros, lo que se le conoce como carbonato de calcio o proteínas, ¿sí? Y el nácar empieza a envolver el parásito. Y entre más capas la ostra produce, más se protege de ese parásito y entonces empieza a producir lo que es la perla, ¿sí? Pero mire, y quiero que pongan mucha atención en esto. La perla se produce cuando un parásito, ¿sí? Escuche bien, un parásito se introduce en ella y ella, en forma de protección, la empieza a envolver con nácar, que es el carbonato de calcio, ¿sí? Pero, ¿sabe usted cuánto puede llegar a costar una perla? Mire, dice, entre 300 a 1,500 dólares, una perla. Pero un collar de perlas puede llegar a costar entre 150,000 a 550,000 dólares. Estamos hablando de aproximadamente entre 8 o 9 millones de pesos. ¿Sí? Un collar de perlas. ¿Y de qué se produjo? De un parásito. ¿Sí? Por la protección que la misma ostra está haciendo para protegerse ella misma de que ese parásito no la dañe. Entonces, hermanos, en la vida del cristiano hay muchos parásitos que pueden ocasionar un daño o un peligro para nuestras vidas. El punto es, ¿cómo estamos reaccionando nosotros ante esos parásitos? Como la ostra, lo estamos envolviendo con nácar hasta formar algo valioso en nuestras vidas, o solo estamos dejando que nos destruya. ¿Creen ustedes que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, no tuvo este tipo de pruebas y Él solo produjo perlas? Usted, hermano, en su vida, ¿cómo está atacando todos esos parásitos que se quieren introducir en usted y le quieren dañar su vida espiritual? ¿Qué está haciendo usted? ¿Está produciendo perlas o se está dejando destruir por ello? ¿Cómo está usted atacando esto? Bueno, nuestro Señor Jesucristo no fue, ahora sí que ajeno a este tipo, hermanos, de ataques por el enemigo. Y mire,
La primer perla que nuestro Señor Jesucristo produce es el perdón. Cuando Él está en la cruz, en Lucas 23, 32 al 34, si alguien lo tiene, hermano, me puede ayudar a leerlo. Lucas 23, 32 al 34, cuando nuestro Señor Jesucristo está siendo crucificado, Él lo único que produjo fue perdón para las personas que lo estaban crucificando. ¿Quién lo tiene, hermano? ¿Lo puede leer? Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Lucas 23, 32 al 34. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores ¿Sí? ¿Ahí? para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Ok? Ahí. Dice, el 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echados de suerte. Amén. Mire, dice, llevaban junto con él a otros dos malhechores. ¿Qué está diciendo ahí? Que nuestro Señor Jesucristo fue llevado a la cruz como un malhechor, aún sin haber pecado, aún sin haber cometido nada malo. Pero lo juzgaron como un malhechor, lo sentenciaron como un malhechor. Y usted sabe qué significaba la muerte en cruz para una persona. Era el castigo más dañino física, emocional y socialmente. Nuestro Señor Jesucristo estaba siendo llevado a la cruz como el peor de las personas en ese momento. Porque ser crucificado, socialmente decirle a toda la gente, fue el peor de las personas. Y dice que era llevado con otros dos malhechores, quienes sí habían cometido agravio, quienes sí habían hecho cosas incorrectas. Ellos sí merecían ser crucificados, pero nuestro Señor Jesucristo no. Mas sin embargo dice que le crucificaron junto a los dos malhechores, haciéndolo ante la sociedad como el peor de las personas. Y Jesús lo único que hace cuando está siendo crucificado es decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando nosotros, hermanos, estamos siendo acusados injustamente, cuando nosotros, hermanos, nos hacen un juicio injusto, ¿cómo reaccionamos nosotros ante estas agresiones? ¿Cómo reaccionamos cuando mi esposo, mi esposa me juzga injustamente? ¿Cómo reaccionamos nosotros ante los compañeros de trabajo cuando dicen algo o cuando hacen algo en contra de mi persona? ¿Cómo reacciono yo cuando en la escuela mis compañeros me juzgan de esa forma injusta? ¿Cómo estoy reaccionando yo ante estos parásitos que se quieren introducir en mi vida espiritual? Nuestro Señor Jesucristo lo que produjo, hermanos, ante estas acusaciones injustas fue perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Gracias. Jesús, hermanos, en su mayor sufrimiento pidió perdón para que los que estaban crucificándolo, porque él entendía, hermanos, la ignorancia de estas personas. Jesús no estaba minimizando el mal. Jesús no estaba poniendo por fuera el mal de las personas, pero sí entendía que había ignorancia en estas personas por el acto que estaban cometiendo. Jesús, hermanos,
nos da una lección universal sobre el amor hacia los enemigos. Mateo 5:44, ¿se acuerdan lo que dice? Oísteis que fue dicho, ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo. Fíjense nada más, dice, oísteis que fue dicho. ¿Dice eso la Biblia? No, no dice. Eso era una costumbre, era una ley tradicional. Pero la Biblia te decía, ama a tu enemigo, ¿sí? Ama a tu enemigo. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Amar a quien me ama está excelente, pero amar al que me odia, nos ponemos, hermanos, en el mandamiento de Jesús, de su ley universal de amar a quienes nos odian. Y es lo que Jesús nos está enseñando a través de esta perla. Amar a aquellas personas que aún nos hacen daño. Amar a aquellos, hermanos, que aún nos están crucificando. Y es lo que Jesús nos quiere enseñar, que el amor, la misericordia a los que te hacen daño es una ley universal que el cristiano debe de manejar en su vida. La importancia del perdón, hermanos, el acto de perdonar libera a las personas que perdonan del resentimiento y la amargura. Mire, si algo daña a la persona que guarda rencor, que guarda odio, hermanos, si a alguien daña, es a uno mismo. Si tú guardas odio sobre tus hermanos, sobre las personas que te rodean, el único que se va a dañar eres tú. No vas a dañar a nadie más. Por eso es importante el perdón en la vida del cristiano. Vivir liberado de ese resentimiento, de ese sentimiento que te puede llevar a odiar a aquella persona porque hace muchos años, porque hace algunos días te hizo un agravio. Y si tú no lo perdonas, lo único que vas a hacer es dañar tu vida. La Escritura nos dice que el resentimiento, que el odio, que el rencor son como carcoma, ¿sí? Que empiezan a desboronar, ¿sí? Nuestros huesos y nos empiezan a destruir por dentro. Eso es lo que el odio hace en nuestras vidas, destruirnos a nosotros mismos, a nadie más. Y Jesús, hermanos, lo que estaba haciendo era liberarse de ese odio, de ese resentimiento que quizás como humano él pudiera sentir, pero que él no sintió, porque él prefirió dejarlo afuera. Él prefirió perdonar en lugar de odiar. Y es lo que él nos está enseñando a nosotros, aprender a amar a las personas. La palabra perdónalos porque no saben lo que hacen es una muestra de amor que Jesús nos enseña a nosotros como cristianos, como personas que estamos profesando la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Creemos en Cristo Jesús? Tenemos que aprender a vivir como Él, aprender a perdonar a mis padres, a mis hermanos, a las personas que me rodean. Muchas personas viven con resentimiento toda su vida, porque hace muchos años le hicieron un agravio y no intentan perdonar. Y viven con ese sentimiento de odio, de desprecio hacia las personas, y lo único que viven es amargándose la vida. Lo único que viven es guardando odio y rencor en ellos mismos. Pero el perdón, hermanos, nos libera de todo ese sentimiento, así como nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Perdonar a las personas en ese momento de sufrimiento no es fácil. Cuando estás siendo crucificado, cuando estás muriendo, perdonar a las personas no es fácil. Pero nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que como humanos sí se puede perdonar a nuestros enemigos y perdonar a aquella persona que está dañando tu vida espiritual. La segunda perla que produce nuestro Señor Jesucristo es que cuando te insultan o ofenden, ¿cómo respondes? ¿Cómo respondes tú cuando alguien te insulta? ¿Cómo respondes tú cuando alguien te está ofendiendo? ¿Te conviertes en uno de él, en él mismo? Así que entre más me griten, más te grito. Como en el matrimonio, ¿no?
que cuando alguien empieza a gritar, el otro dice, no, a mí no me vas a gritar, y yo te empiezo a gritar, y el que grita más fuerte ese es el que gana. Como decimos aquí en Tabasco, el que tiene más saliva, ¿cómo dice? Traga más pinole. En el matrimonio muchas veces aplicamos eso, ¿sí? Tú me gritas, yo te grito. Mas sin embargo, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo era insultado y era ofendido, Él respondió de una forma que nos enseña a nosotros que guardar silencio es la mejor respuesta ante cualquier insulto o ofensa. Por favor, ayúdenme a leer Lucas. Vamos a estar en el Evangelio de Lucas 23, ahora el 35 al 39. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Amén. Mire, dice que el pueblo se burlaba. Yo no dudo, hermanos, que entre esa multitud que estaba ahí burlándose de Jesús, eran los que unos días antes le estaban gritando: Hosana al rey de los judíos. ¿Sí? No eran los que, no dudo que era uno de ellos los que estaban ahí, los que le estaban gritando, hermanos, reverenciando a nuestro Señor Jesucristo. Pero dice que en ese momento el pueblo se burlaba. ¿Cómo reaccionas tú ante una burla? ¿Sí? Como que nos enciende, ¿no? Como que nos pone hasta colorado, nos ponemos cuando alguien se burla de nosotros. Dice que uno de los soldados le encarnecía. ¿Sabe usted qué significa encarnecer? Dice, se burlaban de él con el propósito de humillarlo, insultarlo u ofenderlo. Se refiere a una burla cruel y llena de desprecio. Cuando alguien te está ofendiendo y te dice las cosas, es que tú eres un cristianito, te crees santo, tú te crees una persona que no comete pecado y te empieza a burlar de ti y tú sientes como que, decía Juan Luis Guerra, la bilirrubina se sube. Y sientes enojo, sientes coraje por la forma en cómo esta persona te está señalando y se empieza a burlar de ti. Con el fin de ofenderte, con el fin de atacarte. Pero ¿cómo reaccionamos nosotros ante este tipo de burla o de ofensa? Dice también que uno de los malhechores le injuriaba. Y la palabra injuriar significa ofender o maltratar con palabras o acciones, manifestando desprecio y burla, maltrato psicológico, lo que hoy en las escuelas le llamamos bullying. El bullying existía, hermanos, desde hace siglos. No es algo de hoy, no es algo que de esta generación, no. El bullying siempre ha existido y a nuestro Señor Jesucristo se lo hicieron. Dice que uno de los malhechores le injuriaba, lo ofendía. Si eres el rey de los judíos, si tú pudiste sanar a muchas personas, pues bájate de la cruz, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros, le dijo el malhechor. Si en verdad, hermanos, esa palabra, si en verdad eres el Hijo de Dios, hermanos, era una ofensa. Era una ofensa que ponía en duda la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero él, ¿cómo respondió? Dice Isaías 53:7. ¿Quién lo tiene? Lo puede leer. Isaías 53:7.
angustiado él, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Mire, nuestro Señor Jesucristo quedó callado. La gente gritándole y diciéndole: si en verdad eres el Hijo de Dios, si en verdad eres el Rey de los judíos, si en verdad tienes poder, haz esto, haz aquello. Y él, callado. A nosotros como cristianos, cuando nos gritan, cuando nos insultan, cuando nos dicen cosas, ¿cómo reaccionamos? ¿Nos quedamos callados o qué hacemos? Cuando tu esposo te dice: no, es que esta comida te quedó salada, trágatela si te la quieres tragar. Si quieres comer, come. Y si no, allá está en un restaurante. ¿Cómo contestas tú ante esa ofensa? ¿Te quedas callada? O cuando tu esposa te dice: en verdad, no sabes hacer nada, es que todo lo tengo que hacer yo. ¿Cómo respondes tú como esposo? ¿Te quedas callado? ¿O vamos al tú por tú? ¿Cómo respondemos, hermanos, ante estas ofensas, ante estas injurias? ¿Nos quedamos callados? Dice que nuestro Señor Jesucristo no abrió la boca, se quedó callado. Porque el silencio, hermanos, muchas veces puede ser la mejor respuesta para las ofensas que estamos recibiendo. El silencio puede ser la forma más humilde y más cristiana de responderle a las personas. Cuando guardamos silencio, es la mejor respuesta que podemos hacer ante estas ofensas. Y nuestro Señor Jesucristo lo sabía. Por eso no abrió la boca. Por eso no contestó. ¿Se acuerdan ustedes cuando le preguntaron que si él era el rey de los judíos? ¿Sí? Cuando le pedían que hiciera milagro cuando estaba siendo juzgado, cuando estaba ante los reyes, y le decían: a ver, hazme un milagro, quiero verlo, para que yo crea en ti. Y nuestro Señor Jesucristo, callado, respondía en silencio. Porque esa es la mejor forma de responder muchas veces, quedarnos callados. Como cristianos es lo mejor que nosotros podemos hacer. Y esa es la segunda perla que nuestro Señor Jesucristo produce estando en la cruz. Hermanos, estando en el sufrimiento, Él respondió de esta forma, guardando silencio. En el matrimonio pasa lo mismo. En la escuela, hermanos, a veces nuestros hijos se comportan de una forma en la casa, pero en la escuela se comportan de otra forma. Y cuando nos mandan a llamar de la escuela, es que mire, su hija o su hijo hizo esto. No, mi hijo no es capaz de hacer eso. Y ahora sí que metemos las manos al fuego por nuestros hijos, pero muchas veces actúan de la misma forma que actúan los niños o los hijos de otras personas que no son cristianos. ¿Sí? Y eso tenemos que enseñar nosotros a nuestros hijos, que a veces es importante o es lo mejor quedarse callado en el trabajo o inclusive dentro de la iglesia con los hermanos. ¿Sí? Cuando una hermana o un hermano me ofende, ¿qué hago yo? ¿Me quedo callado o callada? ¿Sí? Porque existen problemas dentro de la iglesia, existen malos entendidos, ¿sí o no? Y eso en todo lado, hermanos, en todos lados, en todas las iglesias existen malos entendidos. Pero ¿cómo reaccionamos? Lo importante de esto es cómo reacciono yo ante esa adversidad. Nuestro Señor Jesucristo produce esa perla del silencio, hermanos, estando en la cruz. Y la tercera y última perla que nuestro Señor Jesucristo produce es: a pesar de estar en la peor situación, derrama bendiciones. ¿Ustedes creen, hermanos? Y cuando estamos enfermos, cuando nosotros estamos enfermos, hermanos, que no queremos nada,
que nuestro cuerpo no quiere saber nada de trabajo, nada de nada. Estamos tirados en la cama. ¿Ustedes creen que está dispuesto nuestro cuerpo a derramar bendiciones? Difícilmente. Pero nuestro Señor Jesucristo, estando en la crucifixión, estando a punto de morir, hermanos, Él derrama bendiciones para la gente. Lucas 23, 40 al 43, ¿qué nos dice? Respondiendo el otro, le respondió diciendo: ¿y aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Miren, hermanos, el ladrón también estaba sufriendo. El ladrón también estaba recibiendo su castigo de forma justa, porque él había hecho daño. Pero a pesar, hermanos, de estar en ese momento de sufrimiento, el ladrón reconoce a Jesús como su rey, como su Señor. Y le dice a su hermano que lo estaba injuriando, le dice: es que ni aún estando en esta condición temes a Dios. Le dice: en verdad nosotros estamos siendo castigados por lo que hicimos. Nosotros merecemos este castigo, pero este hombre nada ha hecho. Y le dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús, en su sufrimiento, hermanos, crea otra perla y recompensando la fe de las personas en el peor de los momentos. A pesar de estar sufriendo, Jesús le dice: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo que estaba diciendo Jesús, hermanos, es de que ese día, ese ladrón que había creído en él, dejaría de sufrir. Y Jesús, hermanos, es la misma promesa que nos hace a nosotros. Si creemos en Él, si lo reconocemos a Él como nuestro Señor, dejaremos de sufrir. Dejaremos de sufrir, hermanos, no como el mundo lo ve, sino como Dios nos lo presenta. A pesar de estar sufriendo, Jesús, hermanos, recompensó la fe de este ladrón. Y le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. A pesar de las dificultades, Jesús recompensó el acto y la fe de este ladrón. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta promesa es una fuente de esperanza para todo aquel que cree. Demuestra la gracia y perdón de Dios de forma inmediata para aquellos que confían en Jesucristo, incluso en el último momento. La palabra paraíso puede interpretarse como un estado de felicidad completa y comunión con Dios, libre de sufrimiento. Y esa es la promesa que Cristo nos hace, hermanos, que en este mundo vamos a sufrir, en este mundo vamos a tener dificultades, en este mundo vamos a tener personas que nos juzguen, que nos estén injuriando, que nos ofendan. En este mundo vamos a tener personas que nos van a estar señalando. Pero si nosotros aprendemos a crear perlas como Él lo hizo, vamos a tener esta promesa, que es, hermanos, de tener esa plena felicidad en Cristo Jesús y de tener esa comunión con Dios libre de todo sufrimiento. Conclusión, hermanos, que queremos tener paz emocional. Creo que es importante la paz emocional. Felicidad plena en nuestra vida y una vida eterna con Jesús. Tenemos que aprender de Él a crear perlas aún en las mejores circunstancias en nuestras vidas. ¿Se acuerdan ustedes cómo inicia una perla? A través de un parásito. Y parásitos van a ver, hermanos, que se van a querer meter en su vida. Ofensas, desprecios, de muchas maneras. Depende de usted si lo deja que lo destruya o lo empieza a transformar en algo positivo en su vida.
Eso depende de usted. Creyendo en nuestro Señor Jesucristo, tomando el ejemplo de Cristo, pero depende de nosotros. Jesús ya hizo su parte, ya murió en la cruz por nosotros. Nos toca a nosotros hacer nuestra parte. Es de vivir una vida santa en este mundo de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero eso depende de nosotros. Así que, hermanos, yo les invito en esta mañana a que aprendamos a transformar todo eso que nos quiere dañar, a transformar todo aquello, hermanos, que quiere infectar nuestra vida y transfórmelo en algo positivo, de acuerdo a lo que hemos visto que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Perdonando a las personas que nos ofenden, guardando silencio cuando tengamos que guardarlo y derramando bendiciones en las personas. Es lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña en su crucifixión. Es lo que nosotros tenemos que enseñar al mundo. Y cuando el mundo vea nuestro cambio, entonces ellos también empezarán a creer en nuestro Señor Jesucristo. El ladrón lo aprendió al ver a nuestro Señor Jesucristo, a ver su comportamiento, aún estando en sufrimiento. Nosotros también tenemos que ser ejemplo para las personas a través de todo eso que nos quiere dañar. Hermanos, aprendamos de la vida de nuestro Señor Jesucristo y aprendamos a vivir una vida en paz y en armonía con nuestros hermanos, con las personas y con Dios. Que Dios les bendiga, hermanos.